Empezamos la grabación. Tu pantalla completa. Sí. Nutrición. Ocultar y agrandamos. ¿Ven la diapositiva? Sí, Miss. Muy bien. En la clase anterior estuvimos hablando al respecto de, bueno, era el tema de nutrición, pero ya estábamos abordando lo que era el transporte de los lípidos. Y habíamos señalado que dentro de las estrategias que nuestra célula desarrolla, que nuestro cuerpo desarrolla para poder movilizar a los lípidos, estaba la situación de, a nivel intestinal, asociar a los lípidos con las sales biliares en la formación de la bilis. Y por otro lado, a nivel sanguíneo teníamos la conformación de lipoproteínas, es decir, asociar a los lípidos con proteínas, formando las llamadas lipoproteínas sanguíneas, para así poder movilizarlas fácilmente por un medio acuoso que vendría a ser nuestra sangre. Y estábamos viendo los diferentes tipos de lipoproteínas y habíamos visto ya esta diapositiva donde ustedes veían sus constituciones de cada una de ellas. Habíamos visto entonces que los kilomicrones, al igual que las moléculas de VLDL, son especialistas en transportar triglicéridos, solo que los kilomicrones se señala de la dieta, mientras que los VLDL, los triglicéridos endógenos. Estas VLDL se van transformando en IDL y pasan finalmente y rápidamente en realidad a la forma de LDL cuando son sujetas a la acción de lipoproteína lipasas y cuando van siendo sujetas a la acción de otras lipasas, como la lipasa hepática también, van cambiando su constitución y llegan a la forma de LDL. Las LDL, al igual que las HDL, habíamos dicho, son especialistas en transportar colesterol, en la forma de ésteres de colesterol. Aquí en esta imagen decíamos, no se ve que el mayor constituyente sea, para el caso de las HDL, colesterol, sino vemos que hay un poquito más de fosfolípidos, ¿no es cierto? Y decíamos que es porque las HDL, cuando recién nacen como estructuras todavía discoidales, como discos, ¿no? Planitos, y son ricos más bien en fosfolípidos, pero gracias a su apolipoproteína que poseen en su estructura, en la superficie de su estructura, la tipo A1, van a encontrarse posteriormente ya libres en la circulación con la LCAT, con la lecitin colesterol aciltransferasa, la cual va a atacar a sus fosfolípidos, rompiéndolos para poder utilizar esos ácidos grasos y unirlos al colesterol, formando ésteres de colesterol. Colesterol que la HDL va adquiriendo desde las membranas celulares, desde su interacción con las otras lipoproteínas, ¿no? Va recargándose en el camino. Y así es que finalmente las formas más maduras de HDL, como son las HDL tipo 2 y 3, ya son más bien más ricas en colesterol que en fosfolípidos. Decíamos que las LDL se reconocen como las transportadoras del colesterol malo, mientras que las HDL las transportadoras del colesterol bueno. Y que esto respondía ¿a qué? Al destino que le daban al colesterol que ellas portaban, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que las LDL son las que llevan colesterol a nuestros tejidos, en cambio las HDL son las que sacan colesterol de nuestros tejidos y lo llevan hacia el hígado, pero para que allí se constituya bilis y por lo tanto, como sabemos, parte de la bilis se pierde a nivel intestinal y es una forma entonces de sacar colesterol de nuestro cuerpo. Tenemos a la derecha, en la parte superior, que también ya habíamos, si no me equivoco, repasado, un cuadrito donde pueden ver las diferentes apoproteínas más importantes en cada una de ellas. En realidad, hay más de una decena de apoproteínas identificadas, pero estas son las más importantes dentro de la estructura de las lipoproteínas, ¿no?
Tenemos que en el caso de los kilomicrones, una apolipoproteína que se encuentra exclusiva en esta lipoproteína son las B48, decíamos, ¿no? Y también se acompaña la presencia de C2 y de las apoproteínas tipo E y de las tipo A. Las BLDL, al igual que las IDL y las LDL, contienen la apoproteína también B, pero la tipo B100. BLDL y IDL tenían la C2 también y la E, mientras que HDL tenía las tipo A, tipo C y tipo E. En realidad, las A, que hay en varios tipos, están ahí presentes, la C también en sus varias formas y la E. No nos olvidemos algunas importantes características que hay que destacar de algunas apolipoproteínas, como ha sido el caso de la A1, que tiene la capacidad de activar a la enzima LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa. También destacamos la importancia de la presencia de la lipoproteína C2, que como ven está en todas, excepto en la LDL, que activa la lipoproteína lipasa del endotelio capilar y que justamente esta era una de las principales lipasas o de las primeras, ¿no?, lipasas que vamos a ver tiene una acción sobre las lipoproteínas cuando estas van siendo liberadas hacia la sangre. Y la E, que es un ligando para los receptores hepáticos de los kilomicrones y también de los receptores de LDL. Y esta es la que nos faltaba ver, ¿no? A la siguiente diapositiva, a partir de aquí. Aquí estamos viendo la electroforesis en agarrosa de lipoproteínas plasmáticas en ayunas. La técnica de electroforesis entonces también nos permite poder identificar a las diferentes lipoproteínas de nuestra sangre, ya que estas finalmente también tienen un punto isoeléctrico y van a tener una migración diferencial cuando apliquemos esta técnica. Como todo análisis bioquímico, la persona a la que se debe hacer el análisis tiene que venir en ayunas, lo cual se ha destacado aquí, ¿no? Vemos entonces que utilizamos la cámara electroforética, que acá la han puesto como que fueran dos, pero en realidad todo esto es una sola unidad, ¿no? Donde colocamos entonces nuestro soporte, que en este caso sería la garosa, llenamos los compartimentos con el buffer respectivo y cada compartimento sabemos que está conectado a un electrodo diferente, ¿no? Aquí al ánodo y aquí al cátodo. Entonces las lipoproteínas, en este caso que queremos separar, por sus diferentes cargas, van a migrar diferencialmente separadas, bueno, y sus pesos moleculares también, ¿no? Porque si bien es cierto, la carga es el principal factor, también influye en la velocidad de la migración, el peso y la estructura molecular de la proteína en sí. Y vemos entonces que cuando termina el corrido, miren, a partir de este punto de origen, igual acá estaría el punto de origen, la que más migra hacia el ánodo es vienen a ser las HDL, que corresponden a la fracción alfa, a la banda alfa. Luego le siguen las pre-beta, que corresponden a las BLDL, y luego le sigue a la fracción propiamente beta, donde estarían las LDL. En realidad aquí se quedan los kilomicrones en el mismo origen, no llegan a salir del punto de origen. Como se puede ver en esta gráfica, ¿no? Kilomicrón se queda a nivel del punto de origen por sus características eléctricas, ¿no? En cambio, los demás sí migran generando las tres bandas típicas, como les digo. La que migra más al ánodo HDL, luego le sigue las BLDL y finalmente las LDL en la migración. También podemos realizar ultracentrifugación, que como ya hemos hablado en clase es una centrifugación especial que sí nos permite separar proteínas, como en este caso nuestras lipoproteínas séricas, y en ellas vemos entonces en este procedimiento que son las HDL las que se van más al fondo, le siguen las LDL, por encima de ellas quedan las BLDL y más arriba quedan los
kilomicrones. Claro, porque ya hemos señalado las diferencias con respecto a sus densidades, ¿no es cierto? Y las HDL son las más pesaditas porque son las que tienen más proteínas y están en el orden correspondiente a su constitución proteica, ¿no es cierto? A sus coeficientes de sedimentación en base también a sus densidades. Muy bien. Hay condiciones patológicas que cursan con aumento de algunas de estas lipoproteínas que estamos reconociendo. Y así tenemos que las denominadas hiperlipoproteinemias, condiciones donde están aumentadas algunas fracciones entonces de lipoproteínas, según la clasificación de Fredrickson, se pueden subdividir en 6 subtipos. En realidad serían 5 tipos, pero como la tipo 2 se subdivide a su vez en A y B, en total sumaríamos 6, ¿no? Tenemos entonces las hiperlipoproteinemias tipo 1, que como ven son aquellas donde la lipoproteína que se encuentra aumentada son los kilomicrones, y lógicamente ya si hablamos del lípido específico que estaría aumentado sería el que está siendo transportado mayoritariamente por esta lipoproteína, que serían los triglicéridos que hemos dicho. En la tipo 2A más bien aumentan las LDL y el lípido aumentado sería en estos pacientes el colesterol, ya que las LDL son especialistas en transportar colesterol, ¿no? Después tenemos a las tipo hiperlipoproteinemias tipo 2B, donde aumentan también las LDL y también las VLDL, a su precursor, y ahí aumentan colesterol entonces y triglicéridos. Luego tenemos la tipo 3, donde están aumentadas las VLDL y las IDL. Lógicamente ahí tenemos aumentado las moléculas de colesterol y triglicéridos. Luego tenemos la tipo 4, donde aumentan las VLDL hepáticas y aumentan entonces los triglicéridos marcadamente. Y finalmente tenemos la tipo 5, donde vemos el aumento de las VLDL y de los kilomicrones, donde aumentan entonces los triglicéridos y el colesterol. Haciendo una prueba muy facilita y rápida, que es conservar en congelación durante varias horas los sueros de pacientes en los cuales se sospecha de los cuadros de hiperlipoproteinemias, obtendremos lo que ustedes ven aquí para cada tipo de estas hiperlipoproteinemias que acabamos de señalar. Miren, en el caso de la tipo 1 es bien fácil de identificar en el suero bajo este procedimiento la presencia de los kilomicrones aumentados, porque aparece un anillo en la parte superior denso, cremoso, blanquecino. Siempre en las personas que tienen los kilomicrones aumentados, o sea, los triglicéridos, si hablamos específicamente de lípido. Otro aspecto particular es el que vemos en el caso de los pacientes con tipo 5, donde están las VLDL y los kilomicrones aumentados. Todo el tubo, no solamente un anillo, sino todo el tubo se torna turbio, no tan denso como lo que vemos aquí, pero sí notoriamente turbio. Y también vemos turbidez, pero en menor grado, en las hiperlipoproteinemias tipo 4, tipo 3 y en mucho menor grado en la 2B. Entonces, rápidamente por congelamiento, miren cómo se puede observar, identificar estas hiperlipoproteinemias. Podemos, por supuesto, realizar análisis bioquímicos laboratoriales, solicitar entonces al laboratorio ciertos análisis que nos van a también ayudar
más específicamente a ver en qué rangos, en qué valores se están presentando las concentraciones de los diversos lípidos en nuestros pacientes. Aquí en primer lugar, entonces, para el diagnóstico está colocado el test de kilomicrones que ya les señalé de colocar estos tubos a 4 grados centígrados durante 24 horas para ver la presencia de ese sobrenadante cremoso en la superficie, ¿no? Dentro de test propiamente ya bioquímicos, tenemos la determinación de colesterol total, que lógicamente va a reflejar el contenido de colesterol de todas las fracciones lipoproteicas que contienen colesterol, pues todas, en menor o mayor cantidad. Y se considerará un nivel alto, si este es mayor, a 240 miligramos por decilitro. Pero en individuos que ya tienen riesgo cardiovascular o enfermedad aterosclerótica, es decir, tienen placas aterogénicas, entonces a nivel de sus vasos sanguíneos ya es anormal, ya se considera un valor alto mayor a 200 miligramos por decilitro. En nuestra población, por ejemplo, porque estos son valores estándares que les estoy presentando, pero en nuestra población se considera límite hasta 200. Arriba de 200 de colesterol total ya se le prescribe a la persona un tratamiento dietético, o sea, tiene que ajustar la dieta definitivamente, y arriba de 250 tratamiento farmacológico. O sea, ya desde 200, arriba de 200, mejor dicho, ya es anormal para nosotros frente a cualquier caso. Triglicéridos, aquí nos están considerando valores altos mayores a 200 y solamente también en pacientes con riesgo cardiovascular o patología aterosclerótica se considera alto desde mayor a 160, pero en nuestra población hasta 150 es el límite. Arriba de 150 ya se considera patológico, ¿no? Aumentado. La fracción de colesterol HDL, acuérdense que HDL es una lipoproteína que ejerce un efecto protector, ¿no? Porque son las que sacan colesterol de nuestro cuerpo, entonces se consideran valores anormales. Acá han puesto menores de 35 y personas, diríamos, pacientes que no están presentando esta condición de manera crónica, ¿no? Y en los que sí, que ya tienen hasta riesgo cardiovascular, menores a 45 miligramos por decilitro. Noten que aquí estamos hablando de los valores anormales menores que, ¿no? Claro, porque como HDL transporta colesterol bueno, nos conviene tenerla en altas cantidades, ¿no? Entonces, perder o bajar su concentración es perder el factor protector más bien, ¿no? En nuestra población hablamos de menos de 40 miligramos por decilitro. También podemos sacar la relación colesterol total, fracción HDL colesterol, lo que se conoce como índice aterogénico. Entonces, si nosotros sacamos el cociente del colesterol total de un paciente dividido entre el colesterol de HDL, estaríamos identificando el riesgo cardiovascular, que un valor deseable sería menor a 4,5, porque si fuera mayor a 4,5, siendo el producto de un cociente, se entiende que el colesterol total, o sea, lo que está en el número de arriba, ¿no es cierto? El numerador está mucho más alto que la fracción protectora de HDL, y es por eso que no nos convendría eso, ¿no? Nos conviene, al contrario, que estén más bien ligeramente más cercanos, ¿no? Que quiere decir que hay una buena fracción de HDL que me está protegiendo frente a un valor de colesterol total, ¿no? Y también podemos hacer una determinación matemática, diríamos, por cálculo, de la fracción de LDL colesterol sin necesidad de haber solicitado el análisis químico de la fracción LDL. O sea, podemos derivar el valor de LDL colesterol de un paciente conociendo su resultado de colesterol total, de HDL y de triglicéridos, utilizando la siguiente fórmula.
Colesterol LDL será igual a colesterol total. Acá no es menos, ¿ah? Es el colesterol total. No han debido poner el menos para no confundirlos. Bueno, menos la fracción de colesterol HDL menos la quinta parte de los triglicéridos. Ahora, ojo que nosotros también podríamos utilizar el kit de determinación del LDL, ¿no? Pero si no lo tenemos o si queremos economizar, como les digo, tranquilamente se puede derivar la fracción de LDL colesterol a partir de los datos de triglicérido, colesterol total y HDL. Aquí les estoy presentando algunos de los signos muy característicos de pacientes que sufren justamente esta elevación en los lípidos en la sangre. Por ejemplo, estamos viendo en la parte superior los santomas, principalmente se manifiestan por acúmulos de colesterol, que también pueden estar acompañados de triglicéridos, que los hay de varios tipos, como ven el santoma tuberoso, por aquí, el eruptivo, y por acá tenemos el tendinoso, ahorita los tendones, justo se localiza ahí en los tendones. Por acá estamos viendo santelasmas, que también son depósitos de colesterol a nivel de los párpados, y el arco corneal. Todos estos, como les digo, manifestaciones principalmente de elevaciones de colesterol. Por aquí estamos viendo una comparación al microscopio de una arteria coronaria normal con aterosclerosis, que está acá abajo. Entonces notamos que frente a la formación de ateromas, efectivamente la luz, el calibre, ¿no es cierto?, de estos vasos sanguíneos se ve seriamente disminuido, y por supuesto la estructura del vaso sanguíneo también se ve atrofiada. Veamos cómo es el desarrollo de la aterosclerosis. Entonces, partimos de que estos pacientes van a tener elevados niveles de LDL colesterol a nivel de su sangre. Esta LDL va a empezar a infiltrarse a nivel de la íntima de estos vasos sanguíneos, se va a ir oxidando. Los macrófagos van a llegar porque van a reconocer esta molécula como una molécula extraña a esta localización, van a engullirlos, va a haber una fagocitosis intensa, y esto va a generar la deformación de estas células y de otras que también pueden ir, que se encuentran conformando la íntima y que van a ir deformándose, formando las llamadas células espumosas. Luego se forman estrías grasas. Esto evoluciona a una injuria endotelial marcada que va a atraer a las plaquetas, que van a liberar factores de crecimiento y otros derivados plaquetarios, estimulando la proliferación, especialmente pues de estas células espumosas, que generan finalmente la lesión aterosclerótica manifiesta, ¿no?, que ya se ve aquí. Veamos un casito clínico de un pacientito que está sufriendo uno de los tipos particulares de hiperlipoproteinemia. Paciente de 30 años de edad que presentó un fuerte dolor en el pecho asociado al ejercicio. Después de hablar con su hermano de 34 años que estaba hospitalizado por un infarto de miocardio, fue que decidió consultar al médico. Como antecedente importante, había reportado que 3 años antes a esta determinación le determinaron el colesterol sérico y ya se había encontrado elevado, ¿no? 400 miligramos por ciento, cuando habíamos dicho hasta 200, ¿no? Lo normal. Se le recomendó en aquel entonces disminuir la ingesta de grasa en la dieta, pero no le importó, no cumplió con esta indicación, siguió comiendo sus ricas grasitas. No tenía historia familiar de diabetes ni hipertensión. Señaló que su padre había muerto con ataque al corazón a los 41 años, bastante joven, vamos a decir. Al examen clínico
no se reportó mayor alteración, excepto la presencia de masas nodulares sobre ambos tendones de Aquiles. Xantomas tendinosos entonces presentaba este paciente. En el laboratorio se encontró un colesterol sérico de 446 miligramos por ciento, alto, ¿no es cierto? Mientras que los triglicéridos estaban normales, 123 miligramos por ciento, y acá a él le consideraron un límite normal, según el kit con el que se trabajó en su laboratorio, hasta 205 le consideraron normal, ¿no? Y estaba con 123, estaba dentro del rango, no había problema con los triglicéridos. La prueba de esfuerzo resultó positiva y la angiografía coronaria reveló un marcado estrechamiento de las arterias coronarias izquierda, anterior y descendente circunflexa. Con estos datos, la presunción diagnóstica fue hipercolesterolemia familiar, que ya yo les había señalado que es una condición hereditaria donde una alteración genética, ¿no? Donde no se sintetizan los receptores para las moléculas de LDL colesterol, y es por eso que al no existir el receptor, el colesterol no puede internalizarse en las células consumidoras principales de colesterol y por lo tanto este se va acumulando, quedándose a nivel de la circulación, generando los ateromas que ustedes vieron hace un momento. Y todo porque, bueno, en ese caso hay un origen genético. Su hermano también ha sufrido, al parecer su papá también, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer que nuestro colesterol esté elevado, a pesar de que hayamos nacido muy sanos, si es que no cuidamos nuestra alimentación. Cerramos aquí y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, con eso hemos terminado el temita que nos quedó pendiente y pasamos ahora al tema del día de hoy, bioenergética. ¿Se está compartiendo bien la diapositiva? Sí, ¿Jóvenes? Miss. Ah, qué bueno. Sí, Miss. Correcto. La bioenergética es parte de la biología que se encarga de estudiar los procesos implicados en el flujo de energía en los seres vivos, es decir, la generación, su transformación y su utilización, ¿no? de esta energía. La termodinámica es la ciencia de la energía, que viene a ser una rama de la física, que va a estudiar todas las formas de energía, ¿no? Y su relación entre lo que es el calor, la fuerza de aplicación y las transferencias energéticas en términos generales, como les digo. Como sabemos, las células y los organismos vivos somos grandes transductores de energía. Transformamos a la energía en diferentes formas. Las transducciones biológicas de energía, igual que todos los procesos naturales, obedecen a las leyes de la termodinámica. Así que esas transformaciones que suceden en nosotros, de igual manera, se rigen por las leyes de la termodinámica. Sabemos que la energía es la capacidad de producir trabajo y que puede presentarse en diferentes formas, como por ejemplo mecánica, calorífica, luminosa, química, ¿no? Y todas estas son estudiadas por la termodinámica y siguen sus leyes. Veamos entonces cuáles son esas leyes de la termodinámica que tendremos aquí presente en nuestro tema de bioenergética. Vamos a estar estudiando específicamente la movilización de energía en los seres vivos, ¿no? La primera ley de la termodinámica es la ley del principio de conservación de la energía, que nos habla al respecto de la entalpía. Nos dice, la energía del universo es constante.
nos señala entonces que en cualquier cambio físico-químico, la cantidad global de energía en el universo va a permanecer constante. Podría cambiar de forma, pero va a permanecer constante. Eso es lo que a su vez lo hemos resumido en la energía no se crea ni se elimina, solo se transforma, ¿no? Y la segunda ley de la termodinámica, que nos habla del aumento natural del desorden, entonces nos habla de la entropía. Nos señala que la entropía del universo siempre está aumentando, que en todos los procesos naturales aumenta la entropía del universo, que el universo entonces tiende continuamente hacia un mayor desorden. Algunas definiciones tenemos que tener relacionadas a termodinámica, tenemos que tener presente en este tema de bioenergética que vamos a ir abordando. Como por ejemplo, ¿qué cosa es un sistema? ¿Qué se entiende por sistema? Un sistema es la porción del universo que vamos a evaluar nosotros, que estaríamos tomando como objeto de estudio. Pero existen tres tipos de sistema. Entonces tenemos los sistemas abiertos, en los cuales hay transferencia o intercambio, digamos, de materia y energía con el entorno. Tenemos los sistemas cerrados, donde sí hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de materia de estos sistemas con el entorno. Y por último, los más extremos, diríamos, son los sistemas aislados, donde ni se intercambia materia ni se intercambia energía. Nosotros somos sistemas abiertos, ¿no? El estado de un sistema es el conjunto de propiedades que permiten definir ese sistema, como por ejemplo en qué condiciones, ¿no? Vamos a evaluar ese sistema: presión, volumen, temperatura, de tal manera que sistema más entorno sería entonces equivalente a universo. Otras definiciones que tenemos que entonces tener presente son entalpía, así como entropía, y luego hablaremos de la energía libre de Gibbs. La entalpía, abreviado como H, es el contenido calórico de un sistema. Entonces, es la energía en forma de calor que se puede liberar o que se puede consumir en un sistema, ya sabemos, a temperatura y presiones constantes. Entonces, decimos que si vemos una diferencia de entalpía mayor a 0, estaríamos frente a una reacción que es endotérmica y por lo tanto es una reacción que requiere absorber calor, ¿no es cierto? Endotérmica hacia adentro, requiere calor. En cambio, si estamos evaluando una reacción que más bien tiene un delta H, una diferencia de entalpía menor a 0, correspondería a una reacción exotérmica. Y por lo tanto se reconoce como una reacción que libera calor. Entonces, el cambio en la entalpía, que ustedes acá lo están viendo y aquí también ven su abreviatura delta H, es el calor ya sea liberado o absorbido durante una reacción, pero que no nos da información sobre si la reacción es favorable o no. No solamente nos señala si es endotérmica o es exotérmica, el conocimiento del delta H de una reacción. De igual manera, la entropía tampoco nos va a señalar si una reacción es favorable o no, ¿no? Pero la energía de Gibbs sí. Bueno, pero vamos todavía en orden. La unidad de calor que se suele utilizar es la de caloría, ¿no? Sin embargo, también hay otra expresión que ustedes han escuchado, que es la de joules. Se necesitan, decimos, 4.18 joules para cambiar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado
Celsius o centígrados, que es lo mismo. Quiere decir que 4.18 joules, si lo queremos convertir a calorías, sería equivalente a 1 caloría. A pesar de que joules es la expresión más correcta, ya que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, la expresión de calorías está más generalizada y todavía pues se sigue utilizando, ¿no? y se acepta. Si lo llevamos a las formas de kilocalorías ambas, tendríamos que una kilocaloría sería equivalente a 4.184 kilojoules, ¿no? Porque una kilocaloría, que viene a ser una caloría entonces muy grande, es equivalente a 1.000 calorías pequeñas. Y haciendo la conversión, entonces este 4.18 para el caso de kilojoules se convertiría en 4.180, ¿no? Si redondeáramos. Y acá una kilocaloría. La entropía es la función termodinámica, una función de estado que corresponde a la medida del desorden de un sistema, que como hemos dicho, cuando el sistema está más ordenado, quiere decir que tiene menos entropía, y cuando lo vemos más desordenado, quiere decir que hay mayor entropía. Esta función en la entropía, como les dije, tampoco nos habla no nos da información de qué tan factible es que se dé una reacción, solamente nos habla del desorden, ¿no? En este caso. La energía de Gibbs sí es una función de estado que nos va a permitir predecir si la reacción puede llevarse a cabo, en qué dirección, cuál va a ser su mayor tendencia, ¿no? Si hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos, su posición exacta en el equilibrio y la cantidad de trabajo que puede llevarse a cabo. Por supuesto, a temperaturas y presiones constantes. La energía de Gibbs o energía libre se abrevia como G. Y tenemos entonces que el cambio de energía libre, diferencia de energía libre, será igual a delta H menos T por delta S, es decir, a el cambio de entalpía o diferencia de entalpía menos temperatura expresada en grados Kelvin multiplicado por el cambio de entropía. Aquí nuevamente tenemos la formulita entonces. Ahí está la energía libre de Gibbs, es la energía para realizar trabajo con el que cuenta nuestros reactantes, que se acerca a cero a medida que la reacción se acerca al equilibrio. Y sí predice, como hemos dicho, si una reacción es favorable o no. El delta H, ya hemos dicho que es el cambio de entalpía, nos habla sobre el calor liberado o absorbido durante la reacción, pero no nos predice si la reacción es favorable. De igual manera que el delta S, que nos cuantifica el orden del sistema, pero tampoco nos predice si la reacción es favorable. Y esta temperatura absoluta que se debe expresar en grados Kelvin. Aquí les presento entonces dos diagramas. En el diagrama A vemos que corresponde a estos reactivos que se quieren convertir en productos. Pero según lo que vemos, entonces, estos productos tienen mayor energía libre que los reactivos, ¿no? Acá nos están colocando el G, la energía libre de los productos, es mayor que la energía libre de los reactantes. Quiere decir que para que estos reactantes pudieran convertirse en productos necesitaríamos sumarle energía, ¿no? Este es el caso de reacciones que tienen un delta G mayor a cero, una diferencia de energía libre mayor a cero,
y el proceso se considera entonces no espontáneo en el sentido directo. ¿A qué nos referimos en el sentido directo? En el sentido de reactivos hacia productos, ¿no? Porque el sentido inverso sería de productos a reactivos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el delta G de los productos es mayor al delta G de los reactivos. Por eso que el delta G va a ser, hemos dicho, mayor a 0. Y es por eso que este proceso se considera no espontáneo en el sentido directo, porque habría que sumarle energía, ¿no es cierto?, a los reactivos para que esto pueda suceder. Ya saben, siempre considerando temperaturas y presiones constantes. En el diagrama B vemos otro caso de reacción, donde los reactivos tienen una energía libre los reactivos tienen mayor que los productos. Por eso está más arriba, ¿no es cierto? Energía libre aquí más arriba. Quiere decir que fácilmente estos se pueden convertir en productos, ¿no es cierto? Es más, la reacción va a liberar energía extra, porque estos tienen menor cantidad de energía. Entonces, lo respectivo en la transformación y lo otro se libera. Puede ser una reacción inclusive exotérmica, ¿no? Mirándolo al revés, diríamos que la energía libre de los productos es menor, si lo veo al revés, ¿no es cierto? Menor que la energía libre de los reactivos, que es como acá lo están enunciando. Por lo tanto, el delta G va a ser menor. La diferencia de energía libre de Gibbs va a ser menor a 0. Este proceso, que cursa entonces con diferencia o cambio de energía libre menor a 0, son los procesos que sí se pueden dar de manera espontánea en el sentido directo, o sea, en el sentido de reactivos hacia productos, dándose a temperatura y presión constante. Bien, pasamos a la siguiente. Quiere decir que el valor del cambio de energía libre o energía de Gibbs está directamente relacionado con la espontaneidad de un proceso, ¿no es cierto? Siempre y cuando mantengamos, como les digo, la presión y temperatura constante. Entonces tenemos que aquellas reacciones que tienen un delta G, empecemos por acá abajo, mayor a 0, son reacciones no espontáneas, ya hemos dicho, como vimos en el gráfico anterior en el sentido directo. Podríamos pensar que puede ser espontánea, pero en la dirección contraria más bien, ¿no? Porque en ese caso sí iríamos de mayor energía libre a menor, ¿no? Y en ese caso sí sería, en el sentido opuesto sí sería posible. Mientras que los que tienen delta G menor a 0 sí serían espontáneas en el sentido directo. Y las que tienen un delta G igual a 0 son aquellas que están en equilibrio. Y diríamos que en estas reacciones el delta H es igual al delta S multiplicado por la temperatura en grados Kelvin, claro, porque si delta G es 0, pasamos esto de aquí para el otro lado, pasa con signo positivo y tengo que delta H es igual a temperatura por el cambio de entropía, ¿no? Muy bien, eso es lo que acá está colocando. Entonces, significaría que la energía libre de los productos es igual entonces a la energía de los reactivos, por lo tanto no habría una fuerza directriz para que la reacción suceda en uno de los determinados sentidos, ¿no? O de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Quiere decir que para ambos lados está con tendencia, por lo tanto se encuentra en equilibrio, lo que permite que consideremos a este proceso reversible. Cuando nosotros trabajamos evaluando reacciones a nivel de nuestro interior corporal,
de reacciones, ¿no? Que suceden normalmente a nivel de nuestro interior corporal, se trabaja con, ya no con la energía de Gibbs simplemente, sino con la energía libre estándar, es decir, la variación de energía libre en condiciones estándar, que se representa, como ustedes ven aquí, por un delta G con esta bolita, o algunos le añaden todavía un apóstrofe, ¿no? Como lo ven acá. Esta variación de energía, como les dije, corresponde en condiciones estándares, refiriéndonos a 25 grados centígrados. ¿Qué condiciones estándares, no? 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y concentraciones de reactivos y productos de 1 molar. O sea, por eso es que el delta G estándar de reacciones son valores fijos que se conocen, ¿no? Porque son las que siempre se trabajan con estas variables, es decir, con concentraciones de 1 molar a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados. Pero en la naturaleza o en la industria, se realizan reacciones que no se dan bajo estas condiciones, ¿no es cierto? En ese caso, trabajaríamos más bien con la energía libre normal, no con este estándar, ¿no? Esta estándar, inclusive, se considera que se trabaja a pHs igual que el corporal, un pH 7. Existe una relación directa, como ustedes pueden ver, entre lo que es la diferencia de energía libre y la constante de equilibrio. Reacciones que tienen una constante de equilibrio menor a 1 tendrán un delta G estándar positivo y corresponderán a reacciones endergónicas. Aquellas reacciones que tienen una constante de equilibrio igual a 1 tendrán un delta G' equivalente a 0 y son las reacciones que están en equilibrio, es decir, que hay tanto tendencia para la forma de los reactivos como para de los productos, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento. En cambio, las endergónicas, para que este reactivo se convierta en producto, necesitaban energía, por eso que son las favorecidas en el sentido inverso, de producto más bien hacia reactivo, ¿no? Y aquellas que tienen una constante de equilibrio mayor a 1 son aquellas que tienen un delta G negativo y que son consideradas espontáneas en el sentido directo, ¿no? En el sentido de reactivos hacia productos. Y eso lo podemos ver aquí en la tabla inferior, ¿no es cierto? Por ejemplo, una reacción que tiene una constante de equilibrio de 10 al cubo, es decir, mayor a 1, tiene un delta G negativo, que en kilojoules por mol sería equivalente a menos 17.1 y si lo transformamos a kilocalorías mol sería de menos 4,1, ¿no? Igual negativo, ¿se dan cuenta? Se cumple lo que acá estamos viendo. Mayores a 1, delta G negativo. Aquí vemos otra, ¿no? Con una constante de equilibrio a 10 a la 2 y también negativo, otra a la menos 1, negativo. Aquellas que tienen una constante de equilibrio igual a 1, su delta G estándar es 0, como aquí decíamos. Aquellas que tienen una constante de equilibrio menor a 1, como estas que están expresadas por 10 a la menos 3, a la menos 5, su delta G más bien es positivo, en ambos casos, miren. Y estas son consideradas, entonces, endergónicas. Acá tenemos entonces la clasificación de nuestras reacciones químicas en endergónicas y exergónicas. Endergónicas acabamos de decir que son las que requieren que se les añada energía y las exergónicas las que más bien liberan energía. Normalmente en nuestro cuerpo utilizamos transportadores de energía para capturar la energía que se libera desde reacciones exergónicas y llevarlas a las reacciones endergónicas. Como por ejemplo nuestra molécula de ATP o también la de GTP, entre otras moléculas nucleotídicas, ¿no?
es una manera que tenemos de aprovechar la energía transfiriéndola desde reacciones exergónicas hasta reacciones endergónicas por medio de transportadores. En nuestras células, muchos procesos bioquímicos endergónicos se realizan gracias, o sea, estos que requieren energía, ¿no? Se realizan gracias al acoplamiento con reacciones exergónicas. Entonces, hablamos de que en nuestro cuerpo, en nuestras células, se dan muchas reacciones llamadas acopladas. Por ejemplo, aquí estamos viendo la conversión de la glucosa 6-fosfato hacia fructosa 6-fosfato, una primera etapa, vamos a decir, que tiene un delta G de más 0.4, o sea que necesita energía, ¿no? 0.4. Y si acoplamos esto a la conversión de fructosa 6-fosfato a la hidrólisis del ATP, donde el ATP le dona uno de sus fosfatos, convirtiéndola esta fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y quedando el ATP como ADP, esta reacción tiene un delta G de menos 3.4. Si acoplamos estas dos reacciones, ¿no? Y obtenemos entonces de la glucosa 6-fosfato esta fructosa por aquí, asociando estas dos, como les digo, la suma entonces de estos delta G que vamos a acoplar sería menos 3 kilocalorías mol, ¿no es cierto? Que sería la reacción completa y que más bien al ser de símbolo negativo decimos que es espontánea. Gracias a que hemos podido acoplarlas a estas dos, tengo una reacción, una conversión que es sí espontánea, ¿no? Listo. Acá estamos viendo entonces un ejemplo también de acoplamiento energético donde vemos la fosforilación de la glucosa con ATP, que es lo que observamos en el primer paso de la glicólisis, una fosforilación a nivel de sustrato. Vemos cómo la glucosa pasa a la forma de glucosa 6-fosfato, donde el donante de fosfato para que esta glucosa aparezca así fue el ATP, ¿no? Que en esta primera etapa, ¿no? Que cede su fosfato y pasa a la forma de ADP. Y aquí más abajo vemos entonces que la glucosa está reaccionando con el ácido fosfórico, pasa a convertirse a glucosa 6-fosfato. Aquí se gastan 4,3 kilocalorías mol, mientras que la hidrólisis del ATP, el rompimiento del ATP en ADP y fosfato inorgánico, libera 7,3 kilocalorías mol. Si acoplamos estas dos reacciones, tenemos entonces un delta G de menos 4, pues se libera energía, ¿no? Menos 4,3 la diferencia, kilocalorías mol. Quiere decir que este proceso se vuelve, gracias al acoplamiento, favorable energéticamente, ¿no? Inclusive, como ven, sobran kilocalorías, ¿no? El ATP entonces es una de nuestras, como ya conocemos, monedas energéticas más importantes. Se considera una molécula rica en energía porque en realidad en su estructura vamos a encontrar enlaces ricos en energía, que son sus enlaces con los que une fosfato. Ahí está almacenada la energía. Existen otros nucleótidos también trifosfatados que también pueden actuar en la transferencia de, o sea, también son ricos en energía como el GTP, UTP y CTP,
pero el ATP es el que se encuentra en mayor concentración en nuestras células y no nos extraña entonces que sea el que más se utilice en las transferencias energéticas. A veces esta molécula de ATP rompe este enlace anhidrofosfórico, o a esta molécula de ATP se le rompe, mejor dicho, ¿no? O se le puede romper este otro enlace anhidrofosfórico, el beta. Si se le rompe a este nivel, liberándole el fósforo más externo, entonces lo que me quedaría, producto de este rompimiento, sería ADP, ¿no es cierto? Todo esto, ADP más fósforo inorgánico. Esa sería la forma en realidad como más comúnmente se rompe el ATP. Pero hay otra forma adicional, que sería romperlo, como les dije, a este nivel, por su enlace anhidrofosfórico tipo beta. Si lo rompemos acá, me queda todo esto, por un lado, que sería el AMP y pirofosfato, que inclusive me da mayor liberación de energía, pero no es el más usual. El primer caso es el más común. Los enlaces fosfoanhídricos, entonces, del ATP, se dice que son de alta energía en el sentido que liberan gran cantidad de energía cuando se rompen, es lo que acabo de señalar. Entonces, el acoplamiento de reacciones a la hidrólisis del ATP consiste muchas veces en la transferencia de ese grupo fosforilo. Pero existen también otras moléculas que tienen potencial de transferencia de grupos fosforilo y que por lo tanto también nos proporcionan energía. Aquí estamos mencionando varias, las más importantes moléculas con potencial de transferencia de grupos fosfóricos. En primer lugar señalamos al ATP, otra que le sigue en importancia, la creatinofosfato que nosotros tenemos a nivel muscular, que es una buena reserva de energía a nivel muscular. Como ven, la creatinofosfato, por acción de la creatinoquinasa, puede donarle su fosfato al ADP, convirtiéndolo en ATP y pasando ya a la forma de creatina. Entonces, una reserva de fosfato para fosforilar ADP a nivel muscular que nosotros tenemos y reconstituir más ATP para el músculo es la creatinofosfato. Ahí está guardadito el fosfato que puede ir cediéndosele al ADP para que se sintetice más ATP para la actividad muscular. Y aquí vemos otras más, ¿no? Por ejemplo, vemos la glucosa 6-fosfato, también tiene un delta G' de menos 3.3. Recordemos que estas son entonces reacciones exergónicas que pueden liberar entonces energía, ¿no? Donar energía. Aquí vemos el caso de la fructosa 6-fosfato, que tiene un delta G de menos 3.8, la glucosa 1-fosfato que tiene un delta G de menos 5, todas, miren, acá vemos lo del ATP a la forma de ADP y a la forma de MP, que le dije, todavía nos da un poquito más, ¿no? Y encima el pirofosfato que queda como subproducto de este rompimiento, también al romperse, porque acá hay dos fosfatos juntos al romperse, tiene un delta G de menos 8 kilocalorías mol, o sea, tiene esa cantidad de energía que puede liberar. La fosfocreatina, que ya mencionábamos acá, de menos 10.3. El glicerato 1,3 bifosfato, que es un intermediario de la vía glicolítica, menos 11.8. Carbamilfosfato, también intermediario de algunas vías que vamos a estudiar, menos 12.3, por ejemplo, el ciclo de la urea. Fosfonolpiruvato, que también es intermediario de la vía glicolítica, menos 14.8, su delta G. Aquí en kilojoules, que lógicamente por la conversión de cala a joules, de calorías a joules, son un poco más altos, pues, ¿no?
Aquí algunos más, por ejemplo, acetilfosfato, miren que también tiene un delta G en su hidrólisis que va a liberar 10.1 kilocalorías mol. Acetilcoenzima A, también es un intermediario metabólico importante que vamos a ver, menos 8 kilocalorías mol. Y acá vemos algunos otros, ¿no? Fosfonolpiruvato, menos 61.9, 1,3 bifosfogliceratomenos 49.4. Ah, es que estamos viendo en joules, ¿no? Kilojoules por mol. Por eso están más altos. Los más importantes, como ven ahí destacados, ATP, en sus en sus dos posibles formas de rompimiento, fosfocreatinos, ¿no? Y también fosfonolpiruvato, no olvidar. Estas dos en realidad son de la vía glicolítica. Pasamos al tema de oxidaciones biológicas. Como hemos mencionado, los seres vivos obtenemos nuestra energía para nuestro trabajo celular a partir de la oxidación de los nutrientes energéticos, llámese carbohidratos, lípidos o proteínas. Estos se oxidarán en vías metabólicas específicas, donde de todas las reacciones que van a suceder en estas vías metabólicas, las que más nos van a interesar son las de óxido-reducción, como les señalaba. Y de todas ellas, las más relevantes son las que suceden a nivel del interior mitocondrial, lo que llamaríamos las oxidaciones centrales mitocondriales, a las que van a llegar, como les digo, intermediarios de las oxidaciones de las vías independientes de los nutrientes energéticos, como entre un ratito van a ver. Estas oxidaciones mitocondriales resaltan en mayor importancia porque son las que nos van a proporcionar el máximo de moléculas de ATP. ¿Qué son entonces o qué entendemos por reacciones de óxido-reducción? Vienen a ser reacciones redox, reacciones acopladas de oxidación con reacción de reducción. La oxidación se entiende como la pérdida de electrones o el aumento en el número de oxidación, como estamos viendo aquí, ¿no? Que pasamos de cobre a cobre 2+, está aumentando, ¿no? El número de oxidación. Ha perdido electrones, ¿no? ¿Cuántos? 2 electrones. Reducción se entiende como ganancia de electrones, más bien, o disminución en el número de oxidación, o si lo vemos en términos de hidrógenos, ganancia de hidrogeniones, ¿no? Acá vemos también un ejemplo. Y decimos que siempre que se produce una oxidación, debe producirse simultáneamente una reducción para que se dé ese acoplamiento y ese aprovechamiento energético que hemos dicho. Cada una de estas reacciones se denominarían semirreacción porque en conjunto harán las reacciones redox. En esta diapositiva a la izquierda, ustedes pueden ver las primeras etapas oxidativas de nuestros nutrientes energéticos, por ejemplo, la glicólisis de la glucosa, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la vía de degradación de aminoácidos. Cada uno de ellos da sus productos finales de oxidación que, como ustedes ven, convergen en un destino común. A este destino común le llamamos las oxidaciones centrales, que se dan a nivel mitocondrial, como el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones que genera la fosforilación oxidativa. Nosotros vamos a estudiar entonces ahora, o vamos a detallar ahora lo que es la fosforilación, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Recordemos que la mitocondria
organela donde se van a dar estas vías oxidativas centrales, que por ello se llaman mitocondriales, corresponde a una organela de doble membrana, cuya membrana mitocondrial interna es muy rica en proteínas, muchas de ellas son enzimas, y muchas de estas son justamente los constituyentes de la cadena transportadora de electrones. La mitocondria se va a valer de una serie de transportadores especializados, como los que acá estoy recordándoles, porque esto ya lo hemos visto en el curso de biología, ¿no es cierto? Los translocadores y el sistema de lanzadera de sustratos, para poder movilizar de afuera hacia adentro algunos precursores que requiera y de adentro hacia afuera algunos productos que tiene que movilizar. Ahí estamos recordando, por ejemplo, la lanzadera malato-alfaceto de glutarato, acá la de citrato malato, y acá varios translocadores que tiene esa membrana mitocondrial interna que de por sí es bastante impermeable, si recordamos, ¿no? También recordamos que asociados a la membrana mitocondrial interna tenemos a las ATPasas, ¿no? Que ahí tienen su fracción F0, F1, que parecen palitos de tambor clavados en esa membrana. La respiración celular es el conjunto de procesos oxidativos por medio del cual la célula obtiene energía a partir de azúcares y otras moléculas orgánicas que serán nuestras fuentes principales energéticas. La respiración celular entonces consta de 3 fases. La primera fase, que es la producción de acetilcoenzima A, que acá estamos graficando, que puede derivar principalmente de la oxidación de los glúcidos, por eso que muchas veces pues en respiración se parte desde el estudio de la vía glicolítica, ¿no es cierto? Pero como ven, que también puede provenir finalmente de derivados de la oxidación de ácidos grasos y de aminoácidos. Por eso decimos que finalmente es el proceso por el cual la célula obtiene energía a partir de azúcares y otras moléculas orgánicas, como aminoácidos y ácidos grasos. La segunda fase de la respiración celular es el ciclo de Krebs, que es la fase de oxidación del acetilcoenzima A. La tercera fase sería la cadena transportadora de electrones, o también llamada cadena respiratoria, y la fosforilación oxidativa, que viene a ser la síntesis de ATP. Se entiende por fosforilación oxidativa la síntesis de ATP acoplado al funcionamiento de la cadena respiratoria, porque como acabamos de ver hace un momento, también hay síntesis de ATP sin funcionamiento de la cadena, ¿no? Como son las fosforilaciones a nivel de sustrato que vimos hace un momento, donde el ATP se sintetizaba a partir de que otra molécula fosfatada le donaba el fosfato, ¿cierto? Esas son las fosforilaciones a nivel de sustrato. Y aquí estamos hablando de la fosforilación oxidativa que sí está de la mano con el funcionamiento de la cadena. Ahorita vamos a entender por qué. Diremos entonces que la respiración celular es la liberación controlada de energía en forma de ATP a partir de compuestos orgánicos en la célula, donde el último aceptor de electrones en una respiración aeróbica como es la nuestra, que es la que proporciona más energía a diferencia de la anaeróbica, el aceptor final es el oxígeno. Aquí tenemos una visualización entonces de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria está constituida por una serie de aceptores y donadores de energía, principalmente en la forma de electrones, que en una secuencia específica
permitirán el salto de los electrones hasta llegar al último aceptor, que en nuestro caso de la respiración aeróbica sería el oxígeno. Aquí tienen ustedes una observación de los varios componentes que participan como miembros en esta cadena respiratoria mitocondrial. Componentes que están entonces en la mitocondria, la mayoría de ellos en la MMI, y el citocromo C es el único que está en el espacio intermembranoso, pero igual dentro de la mitocondria. A los componentes de la cadena respiratoria entonces los podemos dividir en los que son formadores de complejos y los que no son formadores de complejos. Es decir, los componentes que son la suma de varios subcomponentes, en realidad encontramos dentro de ellos una serie de proteínas y otros elementos, muchos de ellos inclusive pues tienen enzimas en su constitución, y los elementos no formadores de complejos son básicamente pues proteínas, ¿no? No la suma de muchas proteínas, sino proteínas en particular, como es el caso de la coenzima Q y el citocromo C, que también es una hemoproteína. ¿Cuáles son los complejos? Tenemos el complejo 1, también conocido como el complejo NAD coenzima Q reductasa, acá lo están viendo. Este complejo 1 tiene el nombre que les he señalado de NAD coenzima Q reductasa porque recibe electrones desde el NAD, que cargadito de hidrógenos es que está albergando la energía allí, y cuando la cede a los componentes del complejo 1 se oxida, ¿no? Quedando descargadito ya, porque ya la energía pasó a este complejo. ¿Y lo cede a quién? ¿Qué me dice la flecha en celeste? Ah, se lo cede a la ubiquinona o coenzima Q, por eso se llama así, NAD coenzima Q reductasa, este complejo 1. El complejo 2 es llamado también succinato coenzima Q reductasa, porque como ven, recibe electrones desde el succinato, que principalmente proviene del ciclo de Krebs, y lo cede a la ubiquinona o coenzima Q. Por eso se llama así, succinato coenzima Q reductasa. El complejo 3 es conocido como coenzima Q citocromo C reductasa, porque como ven, recibe electrones de la coenzima Q y los cede al citocromo C. Y el complejo 4, el último complejo, es llamado citocromo oxidasa porque es quien le cede los electrones al último aceptor de electrones, que es el oxígeno, formándose agua al darle los electrones. Estos son los componentes complejos, que como les digo, dentro de ellos hay una serie de proteínas que les permiten identificarlos así, ¿no? Como moléculas, como asociaciones complejas. Mientras que los componentes no complejos son la ubiquinona y este citocromo C, que además es el único componente de la cadena que se encuentra en el espacio intermembranoso, porque todos los demás, como ven, están embebidos en la MMI, en la membrana mitocondrial interna. Ustedes tienen que tener presente el flujo de quién recibe y a quién se le cede los electrones, porque como les digo, está constituido por una serie de aceptores de electrones que trabajan en un orden específico. Aquí más abajo ustedes pueden ver a las ATPasas, acá ven una, ¿no? Esta ATPasa por algunos es conocida, ya se le está llamando por algunos como complejo 5, ya que acá nos quedamos en el 4, ¿no? Pero todavía la mayoría de los autores, les soy sincera, o sea, les estoy haciendo la aclaración porque por ahí que lo pueden leer así, ¿no? Pero todavía la mayoría no lo considera como parte de la cadena, sino un componente que es parte de la mitocondria, eso sí, pero y que trabaja coordinadamente con los componentes de la cadena, sí, pero que no es parte de la cadena, ¿no? Sin embargo, repito, algunos le están llamando complejo 5.
Las ATPasas, recordarán ustedes porque ya hemos hablado de ellas en el ciclo anterior hablando de las mitocondrias, están constituidas por una fracción F1 y F0. La fracción F0 es la que está embebida en la membrana mitocondrial interna y la F1 es la que mira hacia el citosol. Aquí estamos viendo entonces todos estos componentes que van a interactuar. Veamos la siguiente. Dentro de los complejos vamos a encontrar, como les dije, una serie de grupos con la capacidad de transportar electrones, que inclusive los vamos a encontrar en pares redox, o sea, en sus formas oxidadas y reducidas, ¿no? Como son las deshidrogenasas NAT dependientes, deshidrogenasas flavínicas, proteínas hierro y azufre, citocromos y iones cobre. Todos estos son transportadores de electrones dentro de la estructura, como les digo, de los complejos. No todos están en todos, ¿no? Ahorita vamos a ir precisando. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una representación del complejo 1, también conocido como nato-biquitona óxido reductasa o reductasa simplemente. Acá pueden identificar entonces que dentro de esa estructura está FMN, que es un nucleótido, una estructura flavínica. Vemos centros de hierro y azufre. Miren cómo le cede los electrones a los centros de hierro y azufre para que posteriormente pasen a la ubiquinona, ¿no? Al siguiente componente. En esta diapositiva ustedes pueden ver los potenciales de reducción estándar de los diferentes transportadores que van a encontrarse formando parte de la cadena respiratoria. Como hemos dicho, por ejemplo, el NAT, FM, las proteínas fierrosulfuradas, los citocromos, B, C1, C, A, A3 que encontramos en los diferentes componentes que ahorita vamos a ir precisando, complejos de esta cadena respiratoria. Al mirar sus potenciales de reducción, notamos que, viendo que están en orden, ¿no? Según cómo se encuentran en la cadena, quién recibe primero y por acá están los que reciben al final, vemos que van actuando entonces estos transportadores desde aquellos que tienen potenciales de reducción menor hasta los que tienen potenciales de reducción mayores, ¿no? Como este de aquí, de 816 milivoltios. Entonces, vamos viendo allí cómo van pasando de acuerdo, o sea, que la orientación del flujo de electrones está determinado por los potenciales de reducción estándar de los transportadores que forman parte de los componentes de la cadena. Eso es lo que estamos viendo allí. Por eso van en esa dirección el salto de los electrones y no en un orden caótico, ¿no? Aquí estamos viendo el flujo de electrones, entonces, nuevamente en la cadena transportadora de electrones. Vemos que el complejo 1 recibe electrones desde el cofactor NAT en forma reducida, que al cedérselos pasa a la forma oxidada. Y luego estos electrones pasan, como ya les mencioné, a la ubiquinona, al complejo 3, de ahí al citocromo C, al complejo 4 y al oxígeno. Mientras que otros sustratos y otros cofactores enzimáticos como FAT o succinato descargan su energía a nivel del complejo 2, diríamos, utiliza otra puerta de entrada, ¿no? Al ceder los electrones, entonces pasa a la forma de fumarato. Los electrones de aquí pasarán a la coenzima Q, al complejo 3, del complejo 3 al C, al citocromo C y al complejo 4 y al oxígeno. O sea, a partir de la ubiquinona el sentido es el mismo, ¿no? Pero las puertas de ingreso pueden ser diferentes. Vamos a ver posteriormente que estos NAT que ustedes ven aquí, cofactores enzimáticos que están cargaditos de energía en sus formas reducidas,
provienen a su vez de reacciones donde estos han podido cargarse, ¿no? Es decir, en reacciones donde se liberó energía, esa energía fue almacenada en estos cofactores enzimáticos y ellos son los que vienen y la descargan aquí, ¿no? En algunas gráficas ustedes van a encontrar acá que FAT es el que está descargando a nivel del complejo 2. Lo que sucede es que acá ponen, y lo más correcto es poner succinato y otros sustratos más que el cofactor FAT, a pesar de que estos sustratos se van a oxidar gracias a enzimas que utilizan FAT, se pone el sustrato más que el FAT aquí porque dentro del complejo 2 hay FAT, ¿no? Aquí está la enzima y el cofactor. Entonces, el sustrato es el que tiene que venir aquí más bien, ¿no? Para oxidarse, como les digo, ceder su energía a los diferentes aceptores que hay internamente aquí, porque acá también hay núcleos de proteínas hierro y azufre, por ejemplo, ¿no? A través de los cuales van a ir pasando los electrones hasta que finalmente pasen ya a la ubiquinona y así a los siguientes componentes. Como pueden observar en esta diapositiva, el flujo de electrones a través de los complejos 1, 3 y 4 se acompaña de un flujo de protones. Eso es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Protones desde la matriz mitocondrial, que esta es la parte interna de la mitocondria, hacia el espacio intermembranoso. La hipótesis quimiosmótica de Mitchell justamente nos dice que hay 3 lugares en esta cadena, como ven, 3 lugares en esta cadena transportadora de electrones, donde el salto de los electrones genera la liberación de una cantidad de energía lo suficientemente alta para activar su capacidad de bomba de hidrogeniones de esos componentes y que los hidrogeniones sean bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Quiere decir que no toda la energía pasa de un aceptor a otro. Hay una parte de energía que se utiliza para activar por este complejo su capacidad de bomba de hidrogeniones. Como ven, el complejo 2 no tiene la cantidad de energía que se libera aquí no es lo suficientemente alta como para que se puedan bombear hidrogeniones. Por eso aquí no se da bombeo de hidrogeniones. El complejo 1 libera 4, el 3, 4 y el 4, 2 hidrogeniones. Por aquí podemos ver la estructura de subcomponentes que hemos dicho que pueden estar dentro de algunos de estos participantes de la cadena transportadora de electrones. Como hemos dicho, tenemos proteínas hierro sulfuradas y también tenemos citocromos y tenemos FMN, ¿no es cierto? Flavina mononucleota, entre otros componentes que serán los encargados internamente en los complejos de permitir el paso de los electrones entre ellos, ¿no? Acá vemos entonces el citocromo B, por ejemplo, la estructura del citocromo B y C, porque hay varios tipos de citocromo y ya vamos a ir detallando conforme avanzamos en este tema. Y vemos que los citocromos corresponden a hemoproteínas, ¿no? Tienen grupo hemo, que viene así como la hemoglobina y la mioglobina, ¿no? Otras proteínas que también son hemoproteínas, eso tienen en común. Su estructura responde a la presencia de 4 anillos pirrólicos con grupos diversos anclados a esos anillos pirrólicos, como por ejemplo encontramos grupos metilo, grupos vinilo, propiónicos, en este caso, ¿no? Viendo el citocromo B, y que unen hierro en el centro de su estructura, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otro tipo de citocromo, el tipo C, que tiene una estructura ligeramente diferente al B, porque estamos viendo que acá ha ganado cisteína, ¿no? Que se une a su grupo de hidrocarburo gracias a enlace disulfuro.
Y acá estamos viendo a las proteínas hierro sulfuradas o hierro azufradas, que contienen varios núcleos azufrados a los cuales se une también de manera central, igual que los citocromos. Eso tienen en común, si se dan cuenta, ¿no? Por eso han sido los elegidos principales portadores de electrones dentro de los complejos de la cadena respiratoria, ¿no? También une hierro, miren. Eso tienen en común. Por aquí estamos viendo la estructura interna, ya empezamos a desglosar, a ver qué contiene cada complejo, ¿no? Dentro del complejo 1 encontramos flavoproteínas como el FMN, encontramos centros o núcleos de proteínas, como les dije, hierro sulfuradas, y este complejo es el que recibe, como les dije, electrones desde el NAT, desde el cofactor enzimático NAT, que viene cargadito de energía a descargarse aquí, ¿no? Recibe primero el FMN, lo pasa a las proteínas hierrosulfuradas para posteriormente donarlo a la ubiquinona. Aquí lo tenemos también, miren, nuevamente se ve el NAT, descarga su energía, se queda en la forma oxidada, de la forma reducida, pasa a la forma oxidada. ¿Ven? Las formas reducidas tienen hidrógeno, las formas oxidadas ya no, ¿no? Se dieron la energía, lo captó el FMN, la flavina mononucleótido, de ahí pasan a los diversos centros de hierro y azufre que poseen, miren, y finalmente esto se lo ceden a la ubiquinona. Y la ubiquinona ya saben que luego lo cede al siguiente complejo. Acá pueden ver la estructura de la ubiquinona. La ubiquinona también, al recibir electrones, pasa desde una forma oxidada, al recibirlos, a una forma reducida. Miren, acá ya se redujo, ¿no? Y después esta ubiquinona reducida se va hacia el complejo 3 a ceder esos electrones volviendo a su forma oxidada. Esos son pares redox que decimos, ¿no? Las formas oxidadas y reducidas de una misma molécula. El complejo 1 es uno de los complejos pues, más grandes. Está constituido por cerca de 40 polipéptidos diferentes. Acá estamos viendo una estructura pues en realidad abreviada, pero tiene cerca de alrededor de 40 polipéptidos diferentes, ¿no? Y tiene, como ven, varios centros entre ellos varios centros de proteínas, hierro y azufre, así como flavoproteínas. Aquí se nos está destacando también que es un lugar, el complejo 1, que actúa como bomba de hidrogeniones, no se olviden. Nos vamos a quedar aquí, creo, porque ya nos está ganando la hora. Sí. Ya, nos vamos a quedar aquí, fin de la presentación. Nos estamos quedando diapositiva 32. Entonces todavía me falta llegar hasta la 47, así que por eso es que les decía que el examen, tenemos la presentación, el examen va a ser pasado para la siguiente semana, ¿ya? Ya prepárenlo como que fuera, vayan preparándolo como que fuera para el lunes, ¿no? Porque el viernes que nos encontramos recién voy a terminar este tema. Entonces, vayan ahí preparando. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? Detengo la grabación.